Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 3, mes 8, segunda de Crónicas, capítulo 33. Desde el versículo 14, el rey Manasés, mientras se encontraba en su cautividad, se humilló ante el Señor y se arrepintió de sus pecados, reconociendo que Jehová era Dios. Ello posibilitó que fuera restaurado y volviera a Judá. En su regreso, impuso reformas religiosas que evidenciaron que su arrepentimiento era verdadero, pues quitó los altares dedicados a los ídolos, pero no logró enrielar al pueblo nuevamente. Esto nos enseña en primer lugar que el verdadero arrepentimiento implica siempre la restitución, es decir, volvernos a Dios y enmendar lo que hemos hecho mal en la mayor medida que esté a nuestro alcance. Si no intentamos corregir nuestro pecado, no hablamos de verdadero arrepentimiento, sino solo de remordimiento o un sentimiento de culpa que se queda solo en palabras. En segundo lugar, aprendemos que si nos humillamos y arrepentimos delante del Señor, Él nos perdona y recibe, pero hay consecuencias de nuestros pecados pasados con las que tendremos que lidiar. Mientras más responsabilidad tenemos sobre otros, mayor será el impacto de esas consecuencias. Desde el versículo 21, al morir Manasés, le sucedió su hijo Amón, quien también hizo lo malo ante los ojos del Señor. En él vemos las consecuencias del desvío de Manasés, que terminó influyendo incluso en su descendencia, como es el caso de su hijo Amón, quien se entregó a la idolatría y aumentó el pecado de su pueblo. Sus siervos conspiraron contra él y lo mataron. Capítulo 34 nos habla del reinado de Josías, quien fue uno de los reyes más piadosos de Israel y reinó por 31 años en Jerusalén. Como hemos visto antes, la escritura hace un diagnóstico después de la mención del nombre de cada rey, y en este caso dice que Josías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Desde los 8 años de este rey empezó a buscar al Señor, y desde los 12 comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, cuestión que había sido un problema recurrente en este pueblo. Se aprecia que él tuvo una guerra bastante fuerte contra la idolatría, mediante una campaña nacional que incluso traspasó los límites de Judá y llegó a Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, que eran lugares que pertenecían al reino del norte, pero como ya no había reino allí, pues los habían conquistado los asirios, Josías tuvo el paso libre para hacer también en esa región una campaña contra toda idolatría. Desde el versículo 8, el momento decisivo del rey Josías fue cuando ocurrió el hallazgo del libro de la ley. El sumo sacerdote Hilcías encontró el libro que había estado en la casa de Jehová, y dice que antes estaba perdido, lo que significa que ellos habían estado viviendo únicamente por tradición, no por la palabra de Dios. Esto da cuenta del terrible estado en el que se encontraba el reino de Judá, de su espantosa decadencia sin la palabra inspirada por Dios. El rey, al oír las palabras de la ley, se humilló rasgando sus vestidos, e inmediatamente quiso consultar al Señor cuál era el estado de este reino y qué iba a pasar con su gobierno. En ese momento la profetisa Hulda le dijo que iba a caer un juicio sobre Judá, pero como Josías se humilló delante del Señor, él lo libraría del mal. Así fue durante el tiempo de la vida de Josías, en que el pueblo se mantuvo respetando la ley de Dios. Después de la muerte de este rey, se aprecia la decadencia ya final del reino de Judá. Por otro lado, en esto corroboramos que después del pacto con David, el pueblo siguió el estado espiritual del rey, de modo que si el rey estaba bien, el pueblo también andaba en obediencia, y era piadoso, pero si el rey era impío, el pueblo también se apartaba de la palabra de Dios y vivía en desobediencia. Vemos entonces que había un juicio que estaba decretado contra Judá, y eso iba a ocurrir, y terminaría sucediendo ya en días de Sedequías, quien fue el último rey de la dinastía de David que estaba propiamente ejerciendo en el trono como rey. Por último, se señala que Josías expuso a todo el pueblo la palabra de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. Todo el pueblo fue expuesto a la ley. Con eso vemos que él buscó realmente que esa ley fuera conocida y creída por el pueblo, y ese debe ser también nuestro deseo. Salmo 26. Encontramos una declaración de integridad. Algunos podrían malinterpretar esto y creer que David pensaba que él sería salvo por sus obras. Debemos entender el contexto. Por las palabras de David, y sobre todo el versículo 1, se refiere a un momento en que él fue juzgado o que estaba siendo acusado injustamente. Esto ocurrió varias veces durante su reinado. Por ejemplo, cuando Absalón se rebeló contra él y el rey David fue grandemente cuestionado. Aquí la integridad de la que habla no es una confianza en sí mismo, pues el versículo 3 habla de la misericordia del Señor, la cual está delante de sus ojos. También dice, redímeme y ten misericordia de mí, en el versículo 11. Si él fuera perfecto, si se pudiera salvar por sí mismo, no podría pedir estas cosas. Él habla, por tanto, de una integridad relacionada con una buena disposición, de andar rectamente delante de Dios y una diligencia en obedecerle, mas no una implicancia de perfección, sino una confianza en la misericordia de Dios, algo digno de imitar por todos nosotros. Este salmo debería ser una declaración de cada creyente delante del Señor. Se destaca el versículo 8 que dice, Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Naturalmente, debe haber un amor genuino por este lugar, que es la iglesia, el templo del Dios vivo en el nuevo pacto, donde nos encontramos con nuestros hermanos, pero principalmente nos
nos encontramos con Dios, y por eso es llamada su casa, donde mora su gloria. Por tanto, debemos resolver lo mismo que está aquí. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. En el versículo 11. Proverbios capítulo 20, versículo 19. Se prohíbe relacionarse con quien es suelto de lengua. Quien tiende a descubrir el secreto, el chismoso, el murmurador, traiciona hasta sus mejores amigos, hasta sus más cercanos, y es un peligro constante. Por esto mismo, la Escritura ordena no entrometernos con esta persona, pues además podemos vernos envueltos en sus pecados y caer junto con ellos. Romanos capítulo 16. Desde el versículo 8 encontramos la última parte de la carta a los romanos, donde vemos las salutaciones. A través de ellas, el Señor, inspirando al apóstol Pablo, nuevamente destaca el servicio de cada uno de los que están mencionados en este pasaje. Se resalta en esto el servicio, la entrega de cada uno al Señor, y por otro lado nos da esperanza, porque así como hay un registro aquí hecho por el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, entonces también debe haber un registro de Dios en el cielo sobre nuestra vida, nuestro servicio y consagración a Él. Se aprecia de manera destacada que en el versículo 13 dice que saluden a Rufo, quien era hijo de Simón de Cirene, lo que nos da cuenta de que la familia de este varón fue salva. Lo más probable es que él no haya estado vivo a estas alturas, pero este hecho nos da una visión de cómo su familia llegó al Señor, y ciertamente que él mismo habría llegado a los pies de Cristo. Además, hablando de Rufo, Pablo dijo, y a su madre y mía. En esta expresión del apóstol se puede entender que la madre de Rufo fue como una madre para él. Eso también nos habla de que la mujer puede realizar un servicio fundamental en la iglesia, que es insustituible, que solo ellas pueden prestar, que es entregar amor maternal a los hermanos de la congregación, amarlos como una madre ama a sus hijos, y es hermoso que pueda ser así. Desde el versículo 17 nos da una advertencia contra los que causan tropiezo y divisiones. Cabe señalar que hoy en día hay una falta de discernimiento impresionante al respecto. La Escritura trata las divisiones, los tropiezos contra la doctrina, como algo urgente, como un incendio a ser apagado lo antes posible. En Tito 3:10 dice que al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. Y acá en el versículo 17 nos dice que nos debemos fijar en tales personas y apartarnos de ellas porque no sirven al Señor Jesús, sino que buscan engañar los corazones de los ingenuos. Muchos pensarían que esta instrucción del apóstol es falta de amor y que rompe la unidad, pero en realidad es el único camino posible ante los lobos rapaces que se introducen encubiertamente en el rebaño. Por tanto, esto nos enseña que no debemos ser de aquellos que destruyen la iglesia ni consentir en las obras de esos perversos, sino ser ingenuos para el mal y sabios para el bien. En este contexto nos da la promesa maravillosa de que el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, en el versículo 20. Con esa declaración, el apóstol Pablo estaba haciendo referencia a la promesa de Génesis 3:15, cuando el Señor prometió que vendría un hijo de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente, y nos está diciendo acá que se va a cumplir esa promesa, y que el Señor nos hará partícipes como su pueblo de esa victoria sobre el enemigo. Así que debemos tener fe en nuestro Señor Jesús de que así será. Desde el versículo 21 llama la atención cuando nos menciona a Erasto, en el versículo 23, un tesorero de la ciudad, que era una persona que ocupaba un cargo de importancia, un noble, pero al mismo tiempo nos menciona al hermano cuarto, entendiendo que aquellos que tenían nombres como este, es decir, segundo, tercio, cuarto, eran personas generalmente esclavas. Así vemos en el mismo versículo a un noble de la ciudad y a un esclavo. Este hecho nos da una visión de lo que es la iglesia, el lugar donde se encuentra gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación, hombres y mujeres, esclavos y libres. Así que la iglesia es universal en ese sentido y es la verdadera diversidad, aquella que es virtuosa, no la falsa diversidad que se defiende en nuestros días. Desde el versículo 25, por último, la carta finaliza con una alabanza al Señor, también llamada doxología, y nuevamente presenta a Cristo como el cumplimiento de lo escrito en los profetas, y es el único y sabio Dios quien puede confirmarnos en este evangelio. Perder de vista esta unidad en el mensaje de la Escritura, centrada en Cristo, es malinterpretar por completo la revelación de Dios. Por tanto, demos gracias a Dios por esta carta a los romanos que Él reveló, y el Señor nos permita atesorar estas verdades en nuestros corazones.